I'm good with the cards. I could have been a lover, breaking others' hearts. And I feel so silly, betting on the dice. And a lover seldom sees the same girl twice. And that is why, oh, that's why I chose to sing the blues. Yes, I did. Now, I could have been a doctor, helping the sick. I could have been a lawyer, but you know that ain't my stick. Cause I feel so bad if a patient didn't get well. And I feel just... Ambrose Bierce nació en Estados Unidos, ustedes saben, en 1842, desapareció, murió en 1914 en la Revolución Mexicana, fue uno de los grandes escritores norteamericanos, pero él cuando se mudó a Londres, fue a Londres, escribió sus primeras narraciones cortas, ahí aparecieron en revistas y fueron recopiladas más tarde en libros y le crearon fama de humorista cáustico y mordaz. Su estilo se caracteriza por el constante uso de la ironía. Y prueba de ello está en el diccionario del diablo, y que todo el diccionario tiene su visión, que es muy escéptica, pesimista quizás. Dice, por ejemplo, en la palabra anormal, ¿cómo la define la palabra anormal? Ambrose Bierce dice, anormal, que no responde a la norma. En cuestiones de pensamiento y conducta, ser independiente es ser anormal, y ser anormal es ser detestado. En consecuencia, este autor, ¿no?, aconseja parecerse más al hombre medio que a uno mismo. Porque quien lo consiga obtendrá así la paz, la perspectiva de la muerte y la esperanza del infierno. Yes, I did. I could have been a doctor, helping the sick. I could have been a lawyer, but you know that ain't my stick. Cause I feel so bad if a patient didn't get well. And I feel just as bad to leave a client in jail. And that is why, I chose to sing the blues. That's all right, sir. Go ahead. Muy bien, comenzamos aquí la máquina de pensar, Radio Uruguay 1050 AM. Estamos escuchando al gran Ray Charles, que nos ha estado acompañando durante esta semana, abriendo esta máquina de pensar. Leíamos un poco del diccionario del diablo, la verdad que me quedé con ganas de leerles más, y les voy a leer más. Voy a leerle la definición de abstemio. Abstemio, dice Ambrose Bierce, es una persona de carácter débil que cede a la tentación de negarse a un placer. Abstemio total es aquel que se abstiene de todo, menos de la abstención, y en especial se abstiene de no meterse en los asuntos ajenos, digo yo, siempre metiendo la pesada. En fin, otro aforismo, voy a decir el último y ya, que me parece hasta poético. Aplauso, dice, el aplauso es el eco de una tontería. Son las monedas con que el populacho recompensa a quienes lo hacen reír y a quienes al mismo tiempo lo devoran. El hombre es muy cáustico y me está mirando muy extrañamente aquí María Noel. ¿Cómo le va, María Noel? Bien, ¿usted cómo le va? Estoy hablando medio mal. María Noel Domínguez es periodista, es coordinadora, entre otras, de los cuadernos de la historia reciente, 1968-1985. Se trata de una revista que saca ediciones de la Banda Oriental y que llegó a su número 6 y que tiene por cometido, tratar de actualizar la historiografía, ¿no? Tratar de actualizar la producción con respecto a ese periodo. ¿Cómo andas, María Noel? Bien, bárbaro, por suerte. María Noel, aparte de ser periodista, ha sido mamá y tiene un poco de sueño porque mucho sueño. El bebé no lo pensé deja que hablábamos de los bebés hoy. Bueno, hoy no vamos a hablar del bebé, por lo menos vamos a hablar
fuera de micrófonos, ahí hablaremos con Santulo de los bebés, pero aquí en micrófonos tengo que decir antes de empezar su entrevista, María Noel Domínguez, discúlpeme, que en controles de emisión de la máquina está Gonzalo Gervás y que en la puesta a punto está el flaco Germán ahí en producción. Ahora sí, cumplidos los requisitos, vamos a Cuadernos de la Historia Reciente. ¿Cómo ves este número? Vos tenés que, te encargás de editarlo y te encargás de seleccionar los artículos. Sí, me encargo el trabajo más difícil de este número, Sí. que recuerdo que fue antes del bebito, fue cortar los textos, porque en realidad este número está cargado tiene una gran cantidad de trabajos de facultad. Sí, sí. Que son nuevos. Nosotros ponemos mucho el ojo en eso, porque son cosas que tienen una visión más joven, más fresca y nueva. Entonces los trabajos vienen como se entregan en facultad y hay que dialogar con el autor, ir y venir, llevarlos, traerlos, cortarlos para que queden como para el público en general. Entonces tengo la sensación de que demoramos bastante en ese ir y venir de textos, pero que quedó muy muy joven, muy fresco. No, es más, cuando lo he comentado, porque salió recién y estaba en realidad pronto hace más tiempo, tiene todas cosas nuevas. Está bastante inédito. Yo te quería preguntar, artículos por artículo, en realidad, viendo uno de los últimos, un trabajo en equipo, la dictadura cívico-militar, nosotros hemos pasado por aquí, por la máquina de pensar, hemos pasado las 5 conferencias, Sí. las 5 charlas, las pasamos por aquí, por la máquina de pensar, fueron dadas en la cooperativa bancaria, y bueno, yo conozco los trabajos y son trabajos académicos largos. Tratar de resumir esos 5 trabajos dentro de un artículo para dar un pantallazo del libro es ya una tarea... De por sí dura. Y te cuento además que lo hice en papel porque fue bastante antes que saliera el material. Así Claro, como libro. estaba, empecé a juntarlo y tratando de respetarlo, que los autores que son muy exigentes, Sí, sí, con sí, razón, ¿no? claro. Y muy diversos, habían querido transmitir en todo el... Siempre es la gran diferencia entre lo que es un trabajo académico y lo que es un artículo periodístico que tiene otras exigencias y otro nivel, digamos. Claro, pero además viste que tocar un texto es muy difícil. El trabajo del editor en eso es bastante, porque yo arranco Sí, y sí, sí, corto, sí. y viste que el autor tenés que irlo llevando para el lado de los buenos con mucha sutileza. Sí, 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 sí. Le pasa a los historiadores y le pasaba a Claro. los estudiantes con sus trabajos, sobre todo uno que es el saber y ver en conflicto, que era pero es muy preciso, que habla sobre la relación tensa entre los técnicos y los militares durante la dictadura, que era muy grande. Y claro, para el autor era perfecto, era un perfecto trabajo de facultad, pero, viste, cortarlo en un tema además que tenías que sacar partes o pedacitos fue como un ir y venir. María Noel, saber y deber en conflicto de los técnicos con dentro de la dictadura, trabajando que en el Estado. No, claro, es en realidad la puja económica que había entre los militares y los Sí, sí, neoliberales sí. dentro de durante todo el periodo, ¿no? ¿Para dónde iban? Bueno, hubo bastantes Sí, tiras y tensiones aflojas y y tensiones, discusiones, sí, y eso sí, sí. es lo que hizo Lara en su trabajo, Claro. con así recontra quisquillosa y metódica, y bueno, un perfecto trabajo de facultad que quedó para mi gusto en una excelente muestra de lo que fue a nivel económico esa tensión, esa lucha está bien. entre... El artículo en el libro, digamos, de la dictadura cívico-militar de Jaime Jaffé y el de Aldo Marchesi también abordan algo parecido. Uno desde afuera puede creer que la dictadura era una máquina aceitada que iba, y no, en realidad era un proyecto que se iba peloteando, se iban conversando y a veces se iban censurando o Claro, se iban y dando la iban con un llevando. caño. a veces. Y además también dependió de los momentos de la dictadura, no fue parejo, ¿no? Claro, claro. Desde el principio hasta el final hubo periodos donde dominaban o no diferentes corrientes y tendencias. Pero yo digo, como lector, mero lector, el primer artículo, los orígenes de la Operación Cóndor, honestamente me quedó la duda, ¿esto será novedad? Esto es un artículo de Patrice McSherry, ella es o es él. No, es ella, Es ella, ella, me miró con una cara, no, para mí es ella. No, es ella. Pero es como ella. el tema del bebé, ya me dijo que no era un varón y ahora no El sé bebé qué. es un varón Pero y ella es una ella. nena. Ajá, Patrice McSherry. En realidad es parte de un libro que ella está trabajando y es es novedad. Para acá sí salió primero y después ella sigue con su trabajo. Sí sacó otro libro antes para Ediciones de la Banda Oriental, también del Plan Cóndor, pero le va buscando las diferencias y va siempre trayendo material nuevo. Acá se remonta
bastante antes de la dictadura, lo que hace también una novedad. Habla de Kennedy y ella busca y hurga, ¿no? Está en Estados Unidos. En los documentos desclasificados allá en Estados está Unidos. Todo el tiempo, yo lo digo, como lector común, le digo, todos los datos que ella va dando y del segundo vuelo, no sé qué, digo, hay que saber mucho para saber si eso es una novedad o no. Hay cosas que están nuevas, que son nuevas y otras que no, que estaban en la discusión. Lo que me parece que está fundamentado, ¿no? O sea, que ella dice de dónde, cómo y cuándo se dijo. Ella lo que hace, que para mí es excelente, es aportar las pruebas de las cosas, ¿no? No es quizás el Plan Cóndor, quizás esto pasó en tal fecha, esto decía, y todo eso lo saca y justamente en base a los funcionarios de Estados Unidos y a leer documentos clasificados y a encontrar materiales del Departamento de Estado, aportes o sea que deja de ser una suposición y eso lo lleva a fechas, números y discursos y papeles y correspondencia. Eso es lo que tiene Está muy bien. Después está el artículo sobre el Liber Seregni, obviamente de Gerardo Caetano, que tiene que su base en el trabajo de Caetano, en el trabajo que está haciendo en el archivo de Seregni, ¿no? Básicamente debe ser en el tercer tomo, porque es los años de prisión bajo la dictadura. Sí, Caetano acá lo que aporta, que a mí me gustó muchísimo, es un material gráfico que yo no había visto, de fotos de Seregni, muchas fotos de Seregni que no son las que estamos acostumbrados a ver, que las aportó para acá, y en realidad habla nuevamente y recuerda una parte que Seregni nunca quiso, habló de prisión al final de su vida, no fue algo que no. Y bueno, Gerardo, con la cercanía, porque la tuvo, y el material nos brinda. Sí, aparte de lo que hace Gerardo Caetano, también es de alguna forma evaluar el mantenimiento, digamos, del Frente Amplio a través de Seregni en la cárcel, ¿no? Claro, que estaba en discusión, ¿no? La coalición estaba totalmente en discusión durante esos 9 años y lo mantuvo Seregni, y que Seregni tenía esa claridad que dependía de él, digamos, ¿no? Para mantenerlo. Pero además es un tema que hasta el final no se habló. No habló. Después tenemos otro artículo que es el caso de los renunciantes, que es un artículo más atractivo porque yo no tenía ni idea que existía, pero hay una serie de la interna, digamos, del MLN en aquellos años de conflicto. Es una nueva interna del MLN, ¿no? Porque el MLN hay que ver que tuvo muchísimas internas y fracciones y fraccionamientos y divisiones y discusiones que son durísimas. Nosotros ya pusimos, por lo menos nos acercamos a una entrevista que hizo Jaime de un Tupamaro que había estado en Cuba, que ya estaba peleado, porque no es fácil hablar con la gente del MLN, ni la que pertenece hoy, ni la que está en el gobierno, ni la que dejó el MLN. Es muy hermético todo el tema, o sea, muy hermético. Sí. Y acá estas dos muchachas, son Jimena Alonso y Magdalena Figueredo, hablan de una ruptura que se dio desde Buenos Aires, que fue en el 74. Lo que hay que tener en cuenta es que la dirección fundamental del MLN estaba presa, o sea que ya eran direcciones que se iban sucediendo sin contacto con la dirección fundamental, y donde la discusión sobre la lucha armada era muy fuerte y muy radical, con amenazas, con acusaciones durísimas. Sí. Y el grupo se llamó Los Renunciantes. Se hicieron volantes explicando. Se hicieron volantes, había material gráfico, había se acusaban de esa suma de dinero que siempre estuvo envuelta en la muerte de Salmar Miguel Ruiz, que estaban en Buenos Aires. Es un artículo para mí también muy novedoso, muy interesante leer, y como pesado, ¿no? Como sí, es para los que no conocemos tanto yo sabía que hubo muchos fraccionamientos y microfracciones, pero no, por ejemplo, de direcciones a ese nivel tan grande de la dirección del MLN en el exilio, ¿no? Estamos hablando. Lo que pasa que yo en estos 6 tomos, ¿no? Que casi todos tienen algo del MLN por la importancia que tuvo el MLN durante este periodo, he visto caer direcciones y hablar de todo este conflicto que mantuvieron desde el inicio hasta el final. Y parecido me adelanto, el artículo de Gascue, que es sobre el FER, que también es interesantísimo, porque yo recuerdo el FER de las pintadas del Yaba, Frente Estudiantil Revolucionario, que además después se separó en el FER 68.
o sea, en el FER 68, bueno, y está lleno de microfracciones que también, bueno, acá lo que tiene que Ascuez lo hace desde adentro, ¿no? Fue juez y parte de esa, claro. y además lo escribe con mucho respeto y con mucho detalle por haber participado. Pero son discusiones muy profundas que de secundaria, ¿no? Porque eran gurises del liceo. Sí, estudiantes de secundaria. Estudiantes de secundaria, que también decidían qué participar, en quién participar, y entonces empezás a leer y a releer, y está lleno de siglas, de movimientos, de agrupaciones, de discusiones. Era de un fervor político increíble. Sí, y también siempre aparece eso de la izquierda, digamos, cuando se polarizan las situaciones, de esa capacidad increíble de dividirse, ¿no? Es impresionante. Sí. Es una progresión geométrica. En realidad yo el FER lo conocía de lejos, y es sorprendente también las cantidades de siglas que aparecen, sí, de juventudes, de esto, del otro. Que además aquellos del liceo de allá y aquellos que después iban con el otro. Hay otra cosa que... quiero decir un detalle, sí, que está muy interesante en ese artículo, porque llama la atención el material gráfico también, ¿no? También, claro. Pero es que eso es lo que tiene de bueno, que cuando lo escriben los protagonistas son los más cercanos. Pero otra cosa que me parece que es realmente de valor de los cuadernos de los 6 en general, es que están dejando constancia de un material que no estaba escrito, que no va a ser para el libro. O sea, yo no creo que sea un libro del FER ni un libro de los renunciantes, y que está tratando de juntar todo eso, porque además nos quedan muchos cuadernos por está muy bien. Y en el caso de Álvaro Gascue, yo lo conozco, él es sociólogo de ciencia de la comunicación, pero no es historiador, no es alguien que creo yo que le interese, digamos, a generar historia. No, lo que quiere es contar su historia, ¿no? A veces, por eso digo, los cuadernos, una revista como esta, lo que tiene es el desafío de decir, bueno, vos podés hacer un artículo sobre esto. Claro, ¿no? claro. En ese sentido. Sí, además ahora viste que es muy tímido, y en realidad fue un placer trabajar con este equipo de colaboradores de este cuaderno. Fue realmente fantástico. Y el último es Gente en Obra, de María de los Ángeles Michelena. Sí, Gente en Obra fue presentado para el libro de Roland Meltzer de teatro, que lo que cuenta también, esa es otra de los objetivos que siempre fue de los cuadernos, es tratar de enfocar o dejar constancia de una historia muy puntual, muy casera, ¿no? Más allá de hablar de discusiones políticas, de dirigentes políticos, después de hablar de un montón de gente que vivió el terrorismo de Estado desde otro lugar. El domicilio, digamos, ¿no? Sí. Y en realidad acá, bueno, es lo que sucedía desde la cárcel de Punta Rieles a través del teatro, ¿no? Cómo canalizaron, cómo se unieron, cómo resolvieron y cómo subsistieron desde presentar y hacer obras de teatro. Muy bien. Bueno, está hecha la presentación, Cuadernos de la Historia Reciente, es el número 6, testimonios, entrevistas y documentos e imágenes inéditas del Uruguay autoritario. Lo pueden comprar en las librerías, está ahí, por lo menos en la librería de Banda Oriental, seguramente está ahí, en el Galpón y en la otra. En fin, está hecha la presentación, ahora pueden leerlo. Gracias por todo, Marianel. No, por favor, gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un seguro no es para evitar que te pasen cosas, es para que te pasen cosas. No estaría mal pensar un poco menos en la casa y un poco más en descansar, cocinar, jugar, leer, conversar, escuchar, celebrar en la casa. Por eso hacemos todo para que preocupación sea una palabra que traes al banco, pero que no te llevas. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Informate con tu asesor de confianza en agencias y sucursales de todo el país, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué huir. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo. Estaba encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Cuarta edición.
Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta, cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why leave me through a life of misery when you don't care about the beans for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Oh, set me free. Pedía que lo liberaran Ray Charles, que le desencadenaran su corazón. Unchain My Heart es de 1961 y bueno, es el último tema que vamos a escuchar esta semana del Gran Rey. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta. Personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Rodolfo Santuro está aquí para hablar en Más allá de la viñeta. ¿De qué? ¿Cómo le va, Rodolfo? Buenas y frías noches, Pablo. ¿Está frío con ganas? Está frío, pero aquí ahí está el calor de la radio, el calor de la comunicación. La calefacción del edificio. Exactamente. Está todo. El calor de la máquina de pensar. Bueno, yo para seguir rompiendo los prejuicios que tiene el mundo en general sobre la historieta, he sabido que el comiquero promedio no es futbolero. Pues bien, yo vengo acá a probar
totalmente lo contrario. Yo soy muy, pero muy futbolero. Pero el comiquero promedio... El comiquero promedio no es deportivo, digamos, bueno, en ningún estilo. Algún karate capaz cuando era niño. Puede ser. Pero no es que, digamos, está ahora pendiente de las finales de la NBA, por decir algo. No es el caso. Pero yo vengo a traer un ejemplo de probablemente uno de los historietistas más futboleros que jamás ha pisado esta tierra, que es el señor Roberto el Negro Fontana Rosa, hincha un genio a morir de Rosario Central, en su ciudad natal, Rosario, al punto que cuando su desgraciada muerte se realizó un homenaje en la sede del lugar y la marcha fúnebre se detuvo durante 1 minuto frente a la sede, porque no había nadie más canalla que Roberto Fontana Rosa. Este hombre, que es unas palabras mayores en cuanto a historieta, nomás 2 de sus mayores creaciones, Buggy el Aceitoso y Inodoro Pereira Renegau, son exponentes de la historieta mundial a esta altura, pero sobre todo de la historieta humorística, de primerísima línea. Realmente yo no puedo no romper en lágrimas riendo cada vez que me pongo a leer a Fontana Rosa, y sé que es el caso general. Es impresionante, y sobre todo hay que hablar, siempre... Como Fontana Rosa fue un gran escritor, además, uno tiende a quedarse en el guión, que son extraordinarios, bien. Pero no, pero el dibujo expresivo al punto. Bueno, en la obra que nos ocupa, porque había que traer algo. Para empezar, no podíamos traer todo Inodoro, todo Buggy, porque era demasiado extenso. Pero además, a tono con este mundial que ya nos acecha desde mañana, exactamente, traje Semblanzas Deportivas. Semblanzas Deportivas es, en un momento dado, en 1984. Con la nueva revista Fierro, nueva en aquel entonces, que estaba cada vez sonando más fuerte, entre los autores que se traían, se invita a Fontana Rosa a que haga lo que quiera, básicamente. Fontana Rosa entra con 2 series. Sperman, que era una parodia a los superhéroes, básicamente era una suerte de Superman donante de esperma, con aventuras de corte picaresco, y estas Semblanzas Deportivas, donde Fontana Rosa mezcla 2 de sus grandes pasiones, el humor y el deporte, particularmente el fútbol, porque si bien a lo largo de sus, creo que más de 20 entregas, aparecen distintos deportes, hay un par de boxeo, hay una incluso de patinaje artístico, una de un torero, en general vuelve una y otra vez al fútbol, que es lo de él, digamos. Al fútbol que era lo de él totalmente. Nos encontramos con un humor absurdo, negrísimo, pero increíblemente contundente. O sea, no hay un relato flojo en todos los que están, recopilados. Cuando decimos negrísimo, nos referimos a humor negro en cuanto al tema del cuerpo, incluso, ¿no? De lo físico, sin ¿no? duda. Yo creo que para ilustrar, no puedo contar todas las semblanzas. Pero puedo elegir por lo menos 2. Esta es una de ellas, que justamente no es de fútbol. Final de pelea por el título del peso pesado en el estadio La Brea, en Estados Unidos, para ser puntualmente en el La Brea Stadium Center de Los Ángeles, en el 26 de noviembre de 1986, se enfrenta un púgil argentino contra un púgil estadounidense por el peso completo. El púgil argentino se llama Edmundo Cachín Medina y el estadounidense se llama Dinsmore, pero lo más importante de Dinsmore le dicen Barracuda, pero en algún momento incluso se dice el apodo completo de este hombre, que es el plesiosaurio repugnante de Portland. Sí, Barracuda es un... En esta pelea, en la primera página de esta pelea, la clara superioridad del americano hace de que Edmundo Cachín Medina pierda la cabeza. O sea, literalmente. Le arranca la cabeza. Literalmente. El comentario del periodista cuando vuela la cabeza de Edmundo Cachín es: ha perdido el protector bucal. Dice, queda el cuerpo decapitado, que sigue resistiendo los golpes hasta que suena el gong y lo llevan a la esquina. ¿Y qué dice Edmundo Cachín Medina? No veo con el ojo izquierdo. No veo con el ojo izquierdo, dice. Inexplicablemente vuelve a la pelea, la pelea se continúa, porque además de las gradas surge un grito interminable que dice: vamos Cachín, vamos Cachín, y sigue la pelea y sale. Y ahí está la historia subyacente especialmente el sudamericano, que frente al experto norteamericano lo único que puede hacer es aguantar. Es el tema de la garra y aguantar. Sin ir más lejos, hay ejemplos reales. Locomotora Castro, el gran boxeador argentino, ganaba así.
Aguantaba y pegaba una piña en algún momento. No, o cuando, aunque no peguen piña, digo, cuando Cassius Clay peleó con el Evangelista, que era simplemente que, mirá, la aguantó toda la pelea. ¿Cómo aguanta? Bueno, que evidentemente Edmundo Cachín pierde, pero es un héroe. La cabeza, pero sigue aguantando. Sí, le arranca la cabeza en el primer round. Claro. Sigue y aguanta los 12 rounds ante la mirada impávida, las lágrimas en los ojos de la gente que lo rodea y el único grito que se continúa: vamos Cachín, vamos Cachín. Y bueno, logra aguantar los 12 rounds, una hazaña. Y le dicen, bueno, ¿cómo hiciste? ¿Cómo dices que mientras estuviera esa única voz yo no podía caer? Y bueno, a la mañana siguiente, cuando limpian el Estadio La Brea, encuentran la cabeza de Edmundo Cachín Medina, que con un hilo ronco de voz sigue diciendo: vamos Cachín, vamos Cachín. Ese tema también de la garra, ¿no? De la famosa garra y de la hinchada. Pero digo, es negro. Es negrísimo, es negrísimo. Pero... el otro, a ver, pero antes vamos a hacer un pequeño paneo de este libro y dónde encontrarlo. Este libro, obviamente, si usted es uno de los pocos afortunados en este planeta que fue comprando fierro en su momento, ignorando que iba a ser una revista histórica, y lo ha ido guardando, los tiene todo. Absolutamente todo. Los más de 20 se fueron publicando entre el 84 y el 90, cuando Fierro dejó de salir. En algún momento Ediciones La Flor, para ser más exactos, en 1989, publicó este libro, que es el que yo tengo en mis manos, que si usted tiene un golpe de suerte similar a sacar el 5 de oro, lo encuentra en librerías de usados, como fue mi caso. Pero en el 2008, una vez más, Ediciones La Flor volvió a editar este libro, incluyendo un montón de historias que habían quedado fuera del primer libro, ya sea por descarte o porque habían sido publicadas incluso después. Ese libro se encuentra en Buenos Aires seguro, y no olvidemos que en Internet alguna de estas historias se encuentran. No está todo el libro en Internet, pero 3 o 4 capítulos logran encontrar. La de Cachín no está. La de Cachín no está, no. Las que están son básicamente futboleras, donde tenemos ejemplos fabulosos como el goleador que no hace gol porque tiene un trauma psicológico. El extraño caso del Bachacha Fenoglio. Era un fenómeno extraordinario, capaz de driblear al equipo entero rival, pero cuando llegaba al borde del área le erraba. Y bueno, y un buen día le cometen un penal cuando el técnico del equipo es un psicólogo, y en el área mismo del penal el hombre lo analiza. Y se llega a la conclusión de que Fenoglio tenía un sueño erótico cuando era joven, y cuando estaba a punto de concretar las acciones del sueño erótico, el grito de gol de una radio lo despierta, y listo, ese psicólogo. Ese es su trauma, Fenoglio. Usted ahora ha superado su trauma, patea el penal. Relacionó el gol con una frustración. Pero ya está, lo hemos despejado. Y lo que despeja Fenoglio es el penal, que lo patea al cuarto aro del estadio. Y en resumen, lo que dice el comentarista es que al fin y al cabo era un tronco, un pésimo jugador. Ese era todo su trauma. No, pero después tiene momentos de una crueldad. No, pero aparte me gusta cuando el técnico, que aparte es que lo dibuja como si fuera Sigmund Freud, ¿no? El técnico dice, vaya, ejecute, y ejecuta el penal, muchacho. Dice, ¿era eso, profesor? Sí, dice, cuando usted se acercaba al gol, el recuerdo de aquella tarde lo tornaba impotente, estéril, inocuo. ¿Era eso? Dice, sí, se vaya. Entonces aparece la hinchada. La hinchada Fenoglio va a patear el penal, no lo patea. La hinchada está dibujada como una especie de bestias que babean y sus ojos salen de las órbitas. Pese a la oposición de la tribuna, Fenoglio no lo dudó, tomó carrera y la tiró a la tribuna. En fin. Tiene una crueldad por momentos que asusta. Hay un capítulo que se llama El pibe de Tamburini, que trata sobre fútbol, el baby fútbol. Y el pibe de Tamburini la rompe, es un fenómeno, y un día le dicen a Tamburini padre que va a venir un bichador de River. Entonces le dice, usted no se ponga mal, Tamburini, le trata a usted, al gurí, ¿no? Sí. Salga, pero nosotros por menos de $400.000 no cedemos. Y el niño Tamburini juega un partido espantoso, no toca una, erra, no llega a ninguna, y en un momento hay un penal, y el padre salta a la cancha y exige que patee el penal Tamburini, y Tamburini lo erra, obviamente. Y bueno, lo putean los padres, es increíble, pero viene el técnico y dice, la transferencia se hizo, yo sabía que el tipo iba a verlo, no, pero no fue el de River el que hizo la compra. ¿Cómo que no? No. ¿Y quién fue? Un matrimonio sin hijos, ya se lo llevaron. Es negro. Negrísimo, lo terminan llevando otro matrimonio. Sí, en adopción porque no quieren verlo más tampoco. No, y ellos aceptan los $200 que pagan. Y hay otro que se llama Olfato de Gol. Olfato de Gol, que es muy gracioso también, que es un goleador nato, pero al punto de que huele dónde es que va a estar el gol. Entonces es capaz de pasar 30 minutos en el área parado, porque sabe que tarde o temprano ahí va a haber un gol. El clásico pecador. El problema es que en un momento dado, el tipo logra sacar el gol mediante los olores, por ejemplo, de la camiseta del golero rival. Y en un partido lo cambian. El buzo se parece, se lo cambian.
Entonces, como no encuentra el gol y precisan ganar, le dan una droga que hace que el tipo despierte todos sus sentidos. Y el tipo empieza a oler el gol, el córner, el óvol. Entonces ya no puede hacer nunca más un gol. Y para cerrar, ante la mirada nerviosa de mi querido Pablo hacia el reloj... No, quiero leer el final de esto que está diciendo el Fato de golf. Le dan a tomar, no sé qué, dice, el ácido lisérgico había acicateado tanto su olfato que ya olía los goles, los tiros afuera, los pelotas en los palos, los corners y los saques laterales. Confundido y desalentado terminó su corta carrera vendiendo empanadas turcas en las proximidades del estadio. Y está la famosa frase que cierra casi todos los capítulos, que es qué casos y qué cosas tiene el deporte, mis amigos. Pero el último que es el que nos toca, es La maldición de Charasca, es el último del libro, que además incluye uruguayos. En la final... No exactamente, no es la final de la Libertadores, sino que es un enfrentamiento de la Libertadores en el que hace que se enfrenten. ¿Argentina y Uruguay? No, la Libertadores es por cuadros. Se enfrenta Peñarol y el Bahía. El partido de ida, que se juega en Brasil, están 0-0 y no hay manera, los brasileños chocan con el arco, con el golero. Y en un centro, faltando segundos, escala Edio Titiricá Bermelo, y cuando sale el golero de Peñarol queda cegado, al punto que él dice, ¿qué pasa? No veo, he perdido la vista, el perdido más preciado de mis sentidos. Y en el rebote llega Valdeloir Rubas Kaká y hace el gol. ¿Qué pasó? Al golero de Peñarol lo cegaron mediante vudú. Entonces, en ese momento lo cegaron, el tipo no logra atajar el gol, pero pasa algo terrible. Ante la victoria inminente de los brasileros, empieza a sonar una samba. Empiezan a bailar, se arma un carnaval en la cancha, y con escola, con carros, con todo. Y eso es demasiado para los uruguayos. ¿Y qué? Entonces, se llorando, ¿no? Lo que los locales no advirtieron es que alguien los estaba observando. Era Sidney Everton Charasca, el recio zaguero de los orientales, que dice solo una frase: los espero en el Centenario, porque faltaba el partido de vuelta. Los brasileños no saben qué hacer. Dicen, nos van a matar, pero no es que nos van a matar a goles, nos van a matar literalmente. Les ganamos, les bailoteamos, nos van a matar literalmente. Van con la bruja, la que les hace Umbanda. Y termina concluyendo que la única manera de que ellos salgan ilesos del Centenario es un sacrificio. Por tanto, fueron a jugar al Centenario, pero Valdeloir Rubas Kaká ya no estaba. Su ausencia calmó en parte el afán de escarmiento de los uruguayos. Los brasileños perdieron 3-0, pero volvieron todos a Bahía. Mediante el sacrificio del número 9, logran salir todos vivos del Centenario. Literal, es un sacrificio literal. Literal. Bueno, muy bien, Semblanza Deportiva, ¿usted que un pronóstico para mañana? Yo le tengo fe, sobre todo, me cae muy bien Tavares, me parece que el proceso que ha hecho con la selección es convincente. Pero diga, ¿se gana Uruguay? Gana Uruguay, claro que sí, gana Uruguay, no cómodo, sufriendo. Pierde Francia. Exactamente. Yo creo que vamos a ganar el mejor estilo Uruguay, sufriendo hasta el minuto 92 de alargue. Bueno, está planteado aquí Rodolfo Santulo, Semblanza Deportiva, Fontana Rosa, y que viene en esta ocasión con un pronóstico de Santulo de que vamos a disfrutar mañana. Ojalá Dios lo oiga. La semana que viene ya veremos si metí la pata o si doy otro pronóstico, ya transformado en la misma negra que hace el Umbanda acá. Bueno, muy bien, continuamos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Soy Juan Boroviov, actor de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Cuartito Azul, un musical de tango. Texto y dirección Mariana Perkovich, con La Mufa en vivo. Sala Zabala Muniz, localidades limitadas.
Comedia Nacional, temporada 2010. El viernes 11 a la hora 21, Radio Uruguay transmitirá la grabación de la mesa redonda Las chances del movimiento. ¿Cómo se sigue en la lucha contra la impunidad? La misma se realizó el pasado martes en el Café La Diaria, con participación de Daoís Uriarte, Felipe Michelini, Daniela Paisé y Mónica Xavier, con moderación de Ricardo Leiva. Las chances del movimiento. Viernes 11, hora 21, en Radio Uruguay, 1050 AM. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, ustedes saben, esta semana hemos estado hablando de Ambrose Bierce. Se termina la semana para La Máquina de Pensar, se termina hoy jueves. Y para terminar, queremos hablar, llamamos por teléfono ahí a Buenos Aires para hablar con Darío Labia. ¿Cómo andás, Darío? Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Uruguay, a Radio Uruguay, a Montevideo, a La Máquina de Pensar. La idea es hablar con Darío Labia porque él hizo un repaso, hizo un artículo repasando las adaptaciones que el cine y la televisión ofrecen sobre los cuentos de Ambrose Bierce. Y bueno, esto empieza muy temprano, ¿no? En el cine mudo ya lo estaban adaptando. La primera adaptación que hay noticias es una de 1929, dirigida por Charles Vidor, que es un cortometraje, no fue una película comercial, digamos, fue un cortometraje, se llamó El Espía. No tenemos mayor información si se estrenó por estos lares, y es una adaptación de uno de los cuentos de Ambrose Bierce, de los relatos de soldados. Es El puente sobre el río del Búho. Sí, señor. Que es quizás el cuento más conocido, más famoso de este hombre, me parece. Es el más adaptado, tal vez, de los cuentos de Bierce, y no sé bien por qué, porque es difícil. Hay que tener vestuarios, hay que armar un puente, hay que tener vías de ferrocarril sobre el puente, hay que armar una horca. Habiendo cuentos, estoy pensando de civiles y soldados que de repente transcurren solo en un claro del bosque o en un bosque, ¿no? O en una carpa, o que dependan de la gesticulación de los actores, buenos diálogos y que ya están en el cuento, ¿no? Hay una de la carpa esta que estás diciendo vos, es así, es un diálogo entre un general y un prisionero, y es extraordinario. Eso lo podemos filmar nosotros, lo podemos hacer en radio incluso. Sí. Y este cuento, el puente del búho, después cae el protagonista, es llevado por la corriente, o sea, es una superproducción. Sin embargo, es el cuento más adaptado, y es el que dio la que a mi juicio es la mejor adaptación, que es un cortometraje francés de 1962. Así, En el corazón de la vida. Es una película que está compuesta por 3 cortometrajes de Robert Enrico. La película, no sé bien si se distribuyó comercialmente, porque se pasó individualmente los cortos, y en el 64, creo, hubo el corto el del puente del río del Búho, fue emitida en la Dimensión Desconocida. Es el famoso episodio que no se puede ver por ningún lado. Lo presentó Rod Serling, que es el autor de la serie, y también es un caso particular. Usualmente cuando hay serie de televisión les gusta una idea, bueno, lo invitan, en el mejor de los casos, fílmenla en Hollywood. Sí, lo hacen de nuevo, digamos. Sí. Eso es lo que pasa usualmente, adaptan de acuerdo al público. Sin embargo, en este caso pasaron el corto. Le habrán quitado algún que otro minuto, pero pasaron el corto como episodio de La Dimensión Desconocida, presentado
y aclarado el caso por Rod Serling. Y previamente se había dado en el Festival de Cine de Nueva York en el 64, y bueno, es una de las rarezas de Ambrose Bierce en el cine. Cuento y este corto que decís, a mí, yo no lo vi, ¿no? Pero hubo gente mayor, yo conozco a un maestro, ¿no? Allá en Fray Ventos, que me lo contó todo, quedó súper impresionado cuando lo vio hace, no sé, 30 años. Bueno, yo lo que estuve investigando, porque como te decía, como no es una película comercial, acá en Argentina no la encontré. Sin embargo, en Uruguay se estrenó en el 78, con el título ese que mencionabas, En el corazón de la vida. Mirá vos. Y en internet no se puede encontrar, ¿no? El que busca encuentra. ¿Ah, sí? De hecho, yo, como me llamaron para esta nota, lo busqué y lo encontré en todos los cortos. Ah, perdón, ¿y subtitulados o...? No, el subtitulado lo tuve que armar yo porque igual no tiene muchos diálogos. Lo que es interesante es, los diálogos, como es una película francesa, deberían estar en francés. Sí. Sin embargo, como los franceses establece una tendencia realista, los personajes son soldados, son episodios de la Guerra de Secesión Americana. Los personajes hablan en inglés, pero cuando algún personaje piensa en francés. Así que es interesante. Los cuentos adaptados son, además del que mencionamos, el cuento El Cinzote, que es un pajarito que le enseñan chiflidito y lo repite, que es el cuento de Mockingbird de Bierce, y el cuento Chicamauga, que es el Chicamauga o el Río de la Muerte, otro de los cuentos famosos de... Sí, Chicamauga es más famoso y lo tengo presente. El otro no, la verdad que no me doy cuenta, el Cinzote no. Es un centinela que está en la noche, guardando en una zona boscosa. Escucha los ruidos de la noche, escucha un ruido, un crepitar en el fondo de la oscuridad. Se pone nervioso, da un par de vueltas, dispara y una sombra cae. Cuando se oye el estampido, los demás puestos de centinelas se ponen nerviosos, empiezan a disparar, se producen ahí superiores que dan órdenes. El centinela también se pone nervioso y como pierde la orientación se queda en el lugar. Al otro día, a la mañana, llega el superior y lo felicita por haber guardado el puesto, por no haber retrocedido como todos los demás. Él realmente no retrocede porque está desorientado. No sea cosa que retrocede y se meta en las líneas enemigas. Claro. Obtiene una mención y él como premio pide un permiso para salir del puesto e ir a investigar la zona para encontrar el cadáver, porque él está seguro que le disparó a alguien. Sí. Se queda dormido, que es eso que pasa varias veces en los cuentos de Bierce, y sueña con su hermano mellizo, sueña con su infancia, y ahí aparece el pajarito. Los dos niños jugueteando con el pajarito, fallece la madre y ellos son separados. Evidentemente uno se va con padres unionistas y otro con padres que van a ser confederados. Y lo previsible es que esa sombra a la que le disparó era el hermano. Y bueno, en general todos los cuentos de Bierce terminan con especialmente los de soldados, aunque el 90% de los demás también terminan con la muerte del protagonista o una revelación en general tienen el desenlace inesperado en la última línea que modifica todo lo que habíamos pensado, que es un estilo de cuento del siglo XIX, pero él en realidad lo lleva para mí a niveles muy altos, ¿no? O sea, no es una cuestión efectista. Por ejemplo, los cuentos de Henry me parecen a veces un poco mecánicos, pero en el caso de él a mí me parecen notables. Tony Scott también lo adaptó, veo acá. Hizo, como lo que decíamos antes, en general se hizo en la pantalla en cortometrajes, y Tony Scott lo adaptó también un cortometraje de aprendizaje en el 71, que se llamó One of the Missing, que también uno de los desaparecidos es otro de los cuentos de Bierce. Lo interesante es que todos hoy conocemos a Tony Scott, que es un director de prestigio, el hermano del otro director, Ridley Scott. Ridley Scott tiene un papel de actor en este cortito.
estuvo haciendo el aguante al hermano para y empezar. uno le hacía el aguante al otro. Ahora se ve que, digo, por lo que estás contando, han sido muy fieles esas adaptaciones, ¿no? Porque, digo, de cuentos se hicieron cortos, no hicieron lo típico de un cuento hacer una película de 1 hora y media. Lo interesante es que a mí me parece que vos cuando lees a Bierce, estás leyendo un tipo que escribe para el cine, sin saberlo. Sí, eso lo decíamos ayer, es decir, él está anticipando al cine por la visualidad que tiene. Es muy visual lo que escribe. Entonces, es como que la mitad del trabajo ya está hecho. Sí. A diferencia de Poe, que prácticamente te cuenta una anécdota, te la embadurna con cosas grotescas, pero uno tiene una libertad de ponerle precedentes en plan de adaptación. Y a diferencia de Lovecraft, que es prácticamente imposible hacer algo fiel porque el terror se opera en la mente del lector. Y ahí te describe las cosas necesarias como para que se te genere una incomodidad en la mente, no es visual. En cambio, Bierce, que a mi juicio, al ser topógrafo en el ejército, él fue soldado también, él te describe los paisajes, te describe las estructuras, todo muy visual. No solamente describe y es visual y uno está ahí en esa que a veces son simplemente un bosque o un campo descubierta, sino que llega ahora estaba buscando pero no lo encuentro, a decir, vemos un grupo de soldados, nos acercamos, no oímos bien lo que te dicen, después nos alejamos y vimos que más allá, como si fuera una cámara, o sea, antes de que se inventara el cine. Antes de que se inventara el cine, de ahí el mérito de estos realizadores. Por ejemplo, reitero lo de Robert Enrico con sus cortos, es un modelo de adaptación fiel de un original literario. Por ejemplo, cuando cae en el cuento del búho, cuando cae el protagonista que se corta la soga, Bierce describe el tipo abajo del agua, el tipo subiendo, librándose de las ataduras, braceando desesperado en busca de una bocanada de aire, el grito que pega de alivio al llegar a la superficie, y visualmente él tiene, una vez que sube a la superficie, una cercanía con todo lo que está lejos, con la orilla, con los bichos, con las ramitas, con las arañitas que están caminando por los árboles, pero auditivamente es como que va todo más lento, escucha todo, los gritos que pegan los militares los escucha todos más como a menor velocidad, y en el corto, tal cual lo describe Bierce, tal cual lo lleva a la pantalla. Mirá vos. Después en el 74 veo que el cuento Parker Anderson, filósofo, que es el que decías vos, es el que transcurre prácticamente en una carpa, ¿no? Dentro de una carpa y es dialogado, prácticamente dialogado, y ahí no cuesta mucho trabajo imaginarse que Parker Anderson sea el propio Bierce, que es yo digo, ¿no? Él escribe, se pone del lado de los unionistas, pero también se pone del lado de los sureños. Los comentarios filósofos que tiene, por ejemplo, cuando empieza, justo marqué un fragmento que empieza el cuento, el militar le pregunta, prisionero, ¿cuál es su nombre? Y Parker Anderson responde, como debo perderlo mañana al amanecer, no creo que valga la pena que lo oculte. Parker Anderson. Todas esas ironías, todas esas réplicas. Se trata de un espía que sabe que va a ser ejecutado al amanecer y lo que le sorprende... que ha sido capturado y él cree que va a ser ejecutado al amanecer. Sí, porque a todos los espías los ejecutaban, ¿no? Lo que le sorprende al general que le está interrogando es por qué está tan sereno un hombre que va a ser ejecutado al amanecer. Claro, y hace chistes encima. Y el tipo le hace chistes y le enseña a vivir al general. Pero ¿qué pasa? Cuando el general, claro, como pasa con todo el mundo, un tipo que se quiere pasar de vivo en todo momento, el general dice, bueno, que lo ejecuten ahora mismo. Antes del alba. Claro, y ahí le cambia el humor a Parker Anderson y se genera una tragedia que... no vale la pena, no conviene contarla, pero en realidad ahí descubrimos que Parker Anderson tenía su serenidad porque estaba seguro que lo iban a ejecutar al alba y ahí iba a ocurrir algo, pero si lo mataban en la mitad de la noche, bueno, ejecuten a una hora de noche, ahora yo me voy vivo. Sí, toda la viveza que ellos se les vuela. Eso es interesante porque, bueno, justo pensando en eso estaba notando situaciones de Bierce que dieron pie a películas. Por ejemplo, lo que decíamos antes del arroyo del búho, el tipo escapa
y está todo el corto escapando, todo el cuento escapando, hasta que justo en el momento que está por besar a su esposa, se da cuenta que le da el tirón la soga y muere. Todo ese largo trayecto ocurrió en una fracción de segundo. Que Sí, es lo bueno, que sí, juega con el tiempo, es un claro, recurso. la distinta percepción del tiempo, y eso es lo que pasa en El abogado del diablo, la película. Sí, y en otra película que ocurre lo mismo es en La última tentación de Cristo, ¿no? Claro, Donde Cristo se cree que... 5 minutos de película que Jesús nunca se bajó de la cruz y, o sea, yo no sé si hay previas, ¿no? A Beers que trastoquen la percepción del tiempo de los personajes, pero después en el cine lo han hecho muchos. Y justamente lo de Parker Aberson, filósofo, es lo que pasa en la película La ejecución de Stephen Frears, que es una película que secuestran a un maleante y lo llevan supuestamente para ejecutar, que es Terence Stamp. Y el tipo es un señor, parece que se la banca, pero cuando llega el momento, bueno, llegamos a esta carretera, bajamos y ahora es la hora. Y ahí se descompone prácticamente. Después, otro cuento que es La cosa maldita, o The Damned Thing, que es que este no es del cuento de soldados, sino de ¿puede ocurrir esto? Que ataca a una criatura que no se puede percibir porque los colores de su pelaje, o los colores de su piel, están fuera del rango de visión humana, que es lo mismo que pasa en la película Depredador. Ajá. Que es una pregunta, acá veo que en esta película